Y hasta ahora hacemos contacto con Radio Duna. Ya comienza Estado Nacional en su versión radial junto a María José Ochea y Matías del Río. 15 grados de máxima, pero va a estar ventoso. Miércoles y jueves, nublado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a Nico Vial, que nos da el pase desde los estudios de TVN para iniciar esta transmisión conjunta entre Radio Duna y Canal 24 Horas en Estado Nacional en Duna. José Ochea. Bueno, ¿qué tal Nico Vial? Ayer estuvo aquí en nuestro estudio Lamberto Cisternas comentando también la situación de la ministra de Corte de Apelaciones, Dobra Lucic, quien está nominada para el gobierno como una nueva integrante de la Corte Suprema. Esto tiene que aprobarse mañana en votación en la sala del Senado, para lo cual requiere, si mal no recuerdo, 29 votos a su favor. Vamos a analizar entonces este tema y nos puede aclarar si es así o no el mismísimo presidente del Senado, Jaime Quintana. Senador, ¿cómo está? Muchas gracias por recibir nuestro llamado. ¿Cómo está María José, Matías? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, senador. ¿Cuándo se produce esta votación y cómo está el ambiente para ella? Bueno, el ambiente está un poco raro después de la sesión del miércoles pasado, donde si bien yo creo que ella despejó algunas dudas, en opinión de varios, pensamos que se despejó la duda respecto al Banco de Chile. No obstante, ustedes ven que la Corte Suprema ayer acogió, ¿no es cierto?, un recurso de queja precisamente por esa causa. Entonces, finalmente hay muchas dudas. A eso se suma lo del operador judicial John Campos, donde lo grave es que todos de alguna manera intuíamos que aquí había operadores, gente que tenía algún rol de acercamiento entre los actores. Y digo intuíamos porque yo nunca he requerido ningún operador para formar mi convicción y votar cuando ha sido necesario. Pero aquí se explicita que finalmente estos personajes han intervenido, y más aún las acciones que ella realizó en favor de uno de ellos. Entonces hay un conjunto de reparos que a mi juicio tienen fundamento y que hacen que la decisión de mañana sea un tanto incierta aún. Usted como presidente del Senado, ¿en qué medida puede hacerse cargo, una responsabilidad política me refiero naturalmente, cuando hay senadores de distintos partidos que así abiertamente hablan de que este cupo es de izquierda, este cupo es de derecha, aquí es nuestro cupo? Para un miembro de la Corte Suprema, que uno debería suponer que es la neutralidad, que es la equidistancia, que es la solvencia jurídica más bien, y ayer Lamberto Cisternas, que estuvo con nosotros, criticó eso y dice que es una falta de respeto de los senadores al Poder Judicial. Yo, Matías, me margino absolutamente de esa tesis, que incluso algunos senadores, yo diría de manera muy torpe, en la Comisión de Constitución intentaron plantear y preguntarle a qué sector pertenecía. Es que no puede pertenecer a ningún sector. Podrá tener una sensibilidad frente a determinados temas que son objeto de votación en la Corte Suprema, pero no puede tener ninguna sensibilidad política. Yo creo que eso está mal planteado. Una cosa es que pueda haber alternancia en las proposiciones, pero eso no significa que tenga que ser alguien de un magistrado de un color político, que no lo tienen. Yo creo que la inmensa mayoría de los ministros de la Suprema no lo tienen. Creo que hoy día la Corte Suprema, más allá de la crisis que vive el mundo judicial, con lo que ocurre con los fiscales, algunas cortes, pero uno lo que observa es que en la Corte Suprema hay rigurosidad, hay seriedad, los fallos hoy día son algo impredecible, y de eso se trata finalmente la justicia. No puede haber certezas previas, digamos, de cómo se va a fallar. Esta votación de Dobra Lucic requiere 29 votos, ¿cierto? Sí. El PPD ya ha dicho que la va a votar en contra. Al principio no iba a ir a la votación. ¿Aló? Sí. ¿Aló? ¿Me escucha, senador? ¿Aló? Senador Jaime Senador Quintana. ¿nos escucha? ¿Aló? No, claramente Hay un problema de comunicación. Es unidireccional la comunicación solamente. José, al principio el PPD, partido al cual pertenece el senador Quintana, había señalado que no iban a asistir a la votación, que es distinto a lo que tú estás leyendo ahora, que es
no votar. Ahora lo que estaban haciendo esta mañana, por ejemplo, lo que pidieron era retirar derechamente, le pedían a la moneda retirar el nombre de Dora Lucic. Habíamos estado conversando también aquí mismo con el senador Felipe Arboe, quien pertenece al PPD, y él mismo había dicho que no votaría a favor de esta nominación que ha hecho la moneda del nombre de Dora Lucic para integrar el nuevo máximo tribunal. Ahora, ayer nos comentaba Lamberto Cisternas aquí mismo qué pasa en el caso de que se retire este nombre. Decía que la quina que el mismo Poder Judicial había elaborado, se hace una quina que luego va a la moneda, el presidente de ahí elige un nombre y este se presenta al Senado y debe contar con la aprobación del Senado para luego integrar el máximo tribunal. Decía que de caerse el nombre de Dora Lucic, ellos solamente tenían que reemplazar ese cupo y los 4 restantes ministros que aparecían en la quina seguían permaneciendo, o sea, en el fondo iban de vuelta a la carrera para que el presidente nuevamente eligiese otro nombre. Las críticas a la ministra han venido no solo del PPD, o más bien las dudas, si se quiere, porque desde del mismo oficialismo han estado bastante escépticos con esta decisión de la moneda de ponerla, luego que se supieran toda esta serie de actuaciones de la ministra que se están investigando. Ahí está de vuelta con nosotros el senador Jaime Quintana. Senador Quintana, María José Ochea le estaba haciendo una pregunta sobre el PPD. Sí, sobre el PPD, si es que lo va a votar, ¿qué va a hacer? Al final van a estar presentes en la sala y van a votar en contra o se van a retirar. Y también lo que me gustaría saber es finalmente si necesita 29 votos y qué otras bancadas ya han dicho que no están para entregarle su aprobación a Dora Lucic. Sí, mira, necesita 29 votos porque eso es variable según la cantidad de senadores presentes. Entiendo que para mañana serían 29 votos el quórum. Nosotros hemos fijado esta sesión mañana a las 15:30 precisamente para darle a todas las bancadas un último espacio de reflexión, de mirar un poco nuevos antecedentes. Varias de ellos lo han pedido además. En el caso del PPD no es la excepción y por lo tanto mañana se va a resolver. Yo entiendo que el ánimo es no respaldar, digamos, el ánimo mayoritario de la bancada, no por temas de forma, porque el ministro no nos consultó, o sea, es un antecedente, sino fundamentalmente por los antecedentes, por los reparos, objetivos que se han ido formulando en el último tiempo en su postulación. Perdón, que no nos consultó el ministro, no entiendo bien, ¿ustedes requerían o aspirarían a que el ministro de Justicia, antes de llevar un nombre al Senado, lo consulte informalmente? ¿Cuál va a ser la propuesta presidencial? Sí, lo que yo estoy diciendo es que la votación del PPD mañana no va a ser en función de si se fue o no fue consultado el partido. Efectivamente no fue consultado, pero esto va mucho más allá. Sí, senador Quintana, ¿y no rompe eso justamente lo de la última modificación constitucional que hace que para llenar un cupo de la Corte Suprema se consulta a los 3 poderes del Estado? O sea, emana de la propia Corte Suprema, va al Poder Ejecutivo y luego va a ratificarse al Poder Legislativo. ¿El que se haya consulta entre medio no rompe con el espíritu de esa ley? No, las consultas, Matías, son bastante institucionales, no tiene por qué ser a todos los senadores, son consultas a las bancadas, a los comités, a los miembros de la comisión, a la mesa. Estamos hablando de consultas así bastante generales porque también el gobierno de una esquina que recibe de 5 nombres tendrá que tomar el pulso de para dónde podría inclinarse, sobre todo porque esto es una votación que no es de mayoría simple, que requiere un acuerdo amplio. Y desde ese punto de vista yo creo que el dialogar no es ningún problema. Otra cosa es si no tuviésemos nosotros los espacios, dados los espacios para hacer esta jornada, que en el caso del Senado está la Comisión de Constitución, donde se hizo finalmente el ejercicio de escucharla a la senadora Lucic y formular algunas preguntas. Otra cosa sí, y yo concuerdo con algunas columnas que han salido, creo que y tenemos que hacer una autocrítica, María José. Yo creo que en esa sesión podrían haber existido, y es tal vez nuestra reflexión como mesa hacia el futuro, requerimientos, preguntas un tanto más inquisitiva, ¿no es cierto?, de conocer más antecedentes, como lo hace en Estados Unidos cuando se ven estos mismos temas, se preguntan todo tipo de antecedentes. Yo creo que tenemos que ir más allá, hay que sacar lecciones de lo ocurrido.
Ahora, le quiero cambiar un poco de tema, senador Quintana, los minutos que nos quedan. No puedo evitar preguntarle su opinión sobre estas declaraciones que hizo hoy el presidente Piñera a propósito del rechazo a la reforma. Dice, nuevamente vuelve a hablar de patriotismo, ¿cierto? Un término que anteriormente fue bastante resentido por la oposición cuando trató de decir que eran antipatriotas por no aprobar determinadas cosas. ¿Cómo lo toma usted en vista de las reformas importantes que están tramitándose en este momento? Es imposible tomarlo de buena manera porque finalmente el presidente asocia patriotismo a quien respalda al proyecto del gobierno, ergo quien no lo hace es un antipatriota. Entonces este es el mismo planteamiento que él nos hizo hace algún tiempo atrás, donde se le hicieron todo tipo de reclamos, donde se le pidió cuidar el tono. Creo que el presidente tiene que considerar que 3 semanas más va a enviar una cuenta pública, ¿no es cierto?, al Congreso precisamente. Y yo creo que lo mínimo es respetar a las instituciones, a ambas corporaciones, y entender que siempre hay un derecho a votar en cualquiera dirección, y por lo tanto el lenguaje del patriota antipatriota yo creo que está al límite del lenguaje del odio. Claramente es un lenguaje violento. Es un lenguaje violento, dice el presidente del Senado respecto de las declaraciones del presidente Piñera. Eso no invita a mejorar el diálogo, ¿no? No invita en absoluto a mejorar el diálogo. Lo que ocurrió en la Cámara de Diputados ayer respecto a la admisión justa, uno puede mirar de forma separada. Admisión justa, ha sido el gran proyecto emblemático de la ministra Cubillo durante el año 2019, como fue Aula Segura, el gran proyecto emblemático en materia educacional el año pasado. Entonces, eso es bastante triste, que finalmente nosotros hayamos pasado ya 2 años y no estamos discutiendo los temas de fondo de la educación. A rato, te quiero decir, uno echa de menos a Joaquín Lavín el 2011, con quien igual teníamos diferencias, pero él ponía en el debate los temas sustantivos de la educación. Nosotros no estamos hablando nada en materia de calidad, no estamos hablando nada de los temas regulatorios, de los temas de acreditación. Felizmente el subsecretario está llevando alguna de esas materias, y no, francamente, aquí no habría diálogo alguno en los temas de educación, y no por responsabilidad de los senadores, sino porque la ministra tomó el camino, ¿no es cierto?, de centrarse en algunos temas que pueden tener buena valoración pública, pero no tienen muchas veces el necesario sustento técnico y académico. Antes de cerrar esto, porque nos queda un solo minuto, le quería preguntar, porque usted, de que asumió este nuevo cargo en el Senado, ha vuelto a poner al centro el tema de discutir o no una nueva Constitución. Mañana, de hecho, tiene un seminario en el Senado. ¿Qué nos puede contar de eso brevemente, senador Quintana? Bueno, el jueves tenemos un seminario. La pregunta es si Chile necesita o no necesita una nueva Constitución. Nosotros simplemente lo que estamos haciendo es tomar, después de casi 2 años que este proyecto está en el Senado, me refiero al texto constitucional de 133 artículos redactados en el gobierno de Michelle Bachelet, no estamos diciendo que se haya hecho todo perfecto, sí, se cumplieron una serie de etapas, pero nosotros precisamente lo que vamos a hacer es un ejercicio de devolución a esas 220.000 personas que participaron. Entiendo que la Cámara de Diputados está haciendo algo similar, y por lo tanto el debate constitucional, o más bien dicho, de una nueva Constitución, lentamente comienza a aparecer desde la oposición, pero esperamos también conectar con lo que son el sentimiento de muchos chilenos. Bien, pues. Jaime Quintana, presidente del Senado, le agradecemos por esta conversación, esta transmisión conjunta de Estado Nacional en Duna, de Canal 24 Horas y Radio Duna. Que esté muy bien, senador. A ustedes, con mucho gusto. Muy buenas tardes. Gracias, senador.